El Señor ha estado ministrando mi vida en estos días con un cambio de mentalidad, una mentalidad de reino. ¿Quién quiere una mentalidad de reino en esta tarde? Amén. Yo lo quiero, todo lo que el Señor tenga para mí, todo lo que el Señor ha escrito en su libro acerca de mi vida. En el Salmo 139:6, si no me equivoco, dice que en nuestros días están apuntados en ese libro. Cada persona tiene un libro en el cielo. Y dice que el Señor apuntó todas las cosas sin faltar ninguna de ellas y luego fueron formadas. Entonces yo siempre le digo al Señor, Señor, que todo lo que tú apuntaste de mí, todo lo que tú destinaste para mi vida, se cumpla. ¿Quién lo quiere? ¿Verdad? Porque todo lo que viene de Dios es bueno, es bueno. Entonces, vamos a leer Colosenses del 1, capítulo 1, verso 9 al 14, aunque realmente me voy a parar en el 13 y en el 14. Dice así la palabra del Señor. Tengo que coger aliento porque he brincado. Entonces, a ver. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pero miren lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 13. El Señor me dio este versículo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Me he encontrado en este tiempo personas, hermanos, que se sienten inseguros de sí mismos, que al igual se sienten que, mira, no termino de verme, no termino como de encajar entre los hermanos. Quizás a lo mejor no te sientes aceptado entre los hermanos. Quizás te sientes fuera del lugar. A lo mejor dices, ¿qué es lo que te sientes quizás inferior? Me he encontrado personas que se sienten inferiores a los demás, que creen que los demás siempre están por encima de ellos. O quizás están frustrados porque la vida ven que y se preguntan, Señor, ¿cuál es mi propósito por el cual yo he nacido? ¿Qué quieres que te ayude? Se sienten frustrados porque a lo mejor quieren hablar más del Señor y se encuentran con personas que no les escuchan. Quizás en la iglesia, un hermano me ha pasado y me han dicho, mira, pero es que esa persona no me saluda. Pasa por mí y me vira la cara. Y a veces no nos damos cuenta, ni siquiera, si a lo mejor hablan de mí, yo soy súper despistada, a lo mejor vengo pensando mis cosas y ni me doy cuenta. Paso por alguien y no lo saludo, pero no lo hago con mala intención, sino porque soy despistada. Pero esa persona se siente herida. Pero yo me preguntaba, Señor, ¿cómo podemos cambiar ese sentimiento y esos pensamientos cuando nos sentimos fuera del lugar? Que no encajamos en el lugar. Me decía una persona, ¿sabes, Kalali? Yo nunca me he sentido de esta iglesia. Y a mí me dolió tanto en el corazón que me dijera eso. Porque yo siempre la he sentido de esta iglesia. Y yo le dije, mira, no te tienes que sentir así. Porque es un sentimiento que tú tienes. Y nosotros sí te tenemos como que eres parte de la iglesia.
Y el Señor, yo decía, Señor, ¿qué quieres que comparta con la iglesia? ¿Qué quieres? Es tu iglesia, es tuya. Y la iglesia no son estas 4 paredes. El Señor no habita en techos hechos por hombres. El Señor habita en los corazones, en tu hermana. La iglesia somos las personas. Es en ti y en mí donde habita el Señor. Donde habita. Y Él me llevó a leer un libro. Y todo iba por lo mismo, a un cambio de mentalidad. Dile a tu hermano, necesitas un cambio de mentalidad. Gírate y díselo. Necesitas un cambio de mentalidad. Pero lo primero que me llevó el Señor para tener un cambio de mentalidad. Mira, el Señor me puse a ver, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y el Señor me lleva a que no tienen clara su identidad en Cristo Jesús. Cuando no nos sentimos seguros de quiénes somos en nuestro Señor Jesucristo, cuando no sabemos lo que somos, el valor que tenemos para el Señor, dice que somos de gran valor, somos su especial tesoro. Dice que nos lleva esculpido en sus manos. ¿Cómo se va a olvidar Él de nosotros si nos lleva clavado en sus manos? Entonces, la iglesia necesita tener claro de quién eres en Cristo. Dice que somos ciudadanos del cielo, en Filipenses 3:20. Somos ciudadanos del cielo. Soy escogida por Dios, santa y amada, según Colosenses 3:12. Quien quiera apuntarlo, cójalo. Y si no, le voy a pasar al quien quiera saber quién es en Cristo, que me escriba luego, que yo le voy a pasar la tarea para que se lo aprenda. Soy una nueva creación hecha por Dios. Dile a tu hermana, soy una nueva creación. En 2 de Corintios capítulo 6, verso 17. Soy un hijo de Dios. En Juan capítulo 1, verso 12. Dile a tu hermano, yo soy un hijo de Dios. Por su gracia. No porque yo sea especial, sino porque el Señor cuando me mira a mí, mira a su Hijo Jesucristo, el que pagó el precio por ti y por mí en esa cruz del Calvario. Amén. 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 Tenemos redención. Amén. Por Él somos hijos e hijas de Dios. Amén. Estoy libre para siempre de condenación. Romanos 8:1. Dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Cuando venga alguien a decirte algo, a acusarte, piensa, ¿quién es el acusador? Es el diablo. Si la palabra de Dios me dice a mí en Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, no la hay. Si Dios lo dice, yo lo creo. Amén. ¿Quién lo cree en esta tarde? ¿Quién lo cree? Querían la segunda parte, que si Dios lo dice, yo lo creo. Pues venga, vamos por la segunda, iremos hasta por la tercera. Y si hay que hacer cuarta, quinta y sexta, la haremos, ¿verdad? Dice, soy enemiga del diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Somos enemigos del diablo. Soy nacida de Dios y el diablo no tiene autoridad para tocarme. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Para poder tocar a un hijo de Dios, un hijo de Dios que vive en santidad, en integridad, antes de tocarnos, el enemigo tiene que presentarse delante de Dios y decir, ¿puedo tocar a este hijo? Si Dios le da permiso, lo puede tocar, pero si no, no lo puede tocar.
Recuerden cuando se presentó el diablo delante del Señor para acusar a Job. Y le dijo el Señor al diablo, ¿no has visto Job, varón perfecto? ¿No hay otro como él? ¿Qué le dijo el diablo? Es que claro, Job tiene un vallado alrededor de él que no se puede tocar. Y yo quiero que tú te mires como ese vallado alrededor tuyo. El Señor ha puesto vallado alrededor de ti, alrededor de tu familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay muchos más, pero no quería hacer la lista tan larga. Si lo quieren, le voy a dar una tarea. Me van a tener que escribir para que le pase la tarea. Amén. Así los dejo con las ganitas de saber qué más hay, ¿verdad? Y Pablo les escribe a los corintios diciendo, en 1 Corintios capítulo 1:10, vale, ya yo sé la identidad que tengo, el valor que tengo para el Señor. Y dice así, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir. La palabra de Dios es clara, habla de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Como hijos de Dios, un reino no puede estar dividido. En el mundo vemos divisiones, contiendas. Cuando vemos el apóstol Pablo que le habla a los corintios, en la iglesia de Corintios se movían todos los dones espirituales. Era una iglesia rica porque tenía todos los dones espirituales, pero eran hermanos inmaduros espiritualmente, porque entre ellos habían celos, envidias, contiendas. Eran hermanos que estaban en la carne. Pero el Señor nos dice en esta tarde, a la iglesia por amor al prójimo, a los realejos, que tengamos una misma mente y en un mismo parecer que hubo en Cristo. Amén. Entonces necesitamos tener esa mentalidad de reino. Y para tener esa mentalidad de reino, lo primero que tenemos que hacer es permanecer en Cristo. En Cristo. Cuando nos apartamos del Señor, nos enfriamos. Y ahí viene el enemigo y empieza a atacar a nuestra mente con pensamientos negativos, con pensamientos, mira, estás sola, nadie te quiere, no vales nada. Empieza ahí, venga. Dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, independientemente que a mí me caiga bien o no me caiga bien un hermano, quizás con uno puedo tener más afinidad que con otro, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que tenemos que amarnos los unos a los otros, como Dios nos ha amado. Permanecer en la palabra de Dios y vivir vidas rendidas. Rindo mi mente, rindo mi voluntad. Permanezco con una mentalidad de reino. Juan el Bautista dice que no ha habido profeta como él, ¿verdad? En Juan 3:30 dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Pero ya no solo en mi forma de vivir, sino en mi forma de pensar. Amén. Ya no tengo que responder como respondía antes. Ante las palabras de las personas que a lo mejor no me agrada lo que me estás diciendo, pero ya ahora tengo otra mente. Tengo un cambio de mentalidad. Ahora quiero pensar como Cristo piensa. Ahora quiero que Él se haga grande en mí y que yo mengüe, para que se pueda ver el amor de Dios a través de mi vida.
un cambio de mentalidad. ¿Y cómo podemos tener ese cambio de mentalidad? Una mentalidad de reino, teniendo comunión con el Espíritu Santo. Y cuando empezamos a tener esa comunión con el Espíritu Santo, nuestras vidas empiezan a producir frutos. ¿Cómo voy a tener yo una mentalidad de reino si no voy al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Amén. ¿Dónde encuentro yo la mente de Cristo si no es en su palabra, en la palabra de Dios? Cuando tienes la mente de Cristo, la mentalidad del reino, sabes que el Espíritu Santo te reviste de poder. ¿Quién lo sabe en esta tarde? Él nos reviste de poder. Una mentalidad del reino. Sabemos que somos aptos delante del Padre para participar de la herencia de los santos por medio de los méritos de Cristo. No son por nuestros méritos, sino por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Hablamos de dos reinos, como decía antes, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Trasladados. Quiere decir que antes estábamos en el reino de las tinieblas y el Señor se hizo la luz en nuestras vidas. Pasamos de tinieblas a su luz admirable. Y como hijos de Dios, formamos parte de ese reino en el día de hoy. ¿Quién forma parte del reino de los cielos? Esto no es para cuando nos moramos, esto es para ahora. Desde el momento que tú aceptaste a Cristo, ya empiezas a experimentar la vida eterna. ¿Y qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Verdad? Establece tu reino aquí en la tierra como en el cielo. Si eso lo dice el Señor, ¿quién lo quiere en esta tarde? Yo quiero que el Señor establezca su reino en mi casa, en mi vida, en mi familia, en el nombre de Jesús. Pero ¿qué es el reino de los cielos? En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Cuanto más comunión, más vas a practicar la justicia del Señor. El Señor te va a hacer una persona justa, una persona de verdad. Vas a tener paz y gozo en tu corazón. Que nos lo digan a Sara y a mí cuando hacemos ejercicio en CrossFit, que estamos sufriendo. Pagamos de verdad, iglesia, para sufrir cuando vamos a hacer ese deporte. Pero aún nosotros sufriendo, nos reímos y es el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Amén. En 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder, iglesia. Jesús empezó su ministerio en Mateo capítulo 3:2 diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado el reino de los cielos. Y podemos traer, Señor, venga tu reino aquí a la tierra. Que lo que en el cielo hay enfermedad, iglesia, no hay enfermedad. Señor, establece tu reino, sana a los enfermos. En el cielo hay gente atada, que haya que ser libre. No. Cuando decimos, establece tu reino, que venga tu reino aquí, para que la gente sea libre de demonios. Y vemos cómo el Señor libera a la gente
dice que es cuando el reino de los cielos se ha acercado. Acercado. Entonces, una mentalidad de reino. Tenemos que ser hombres y mujeres que nos arrepintamos de nuestros pecados, que cambiemos de dirección, que le digamos al Señor, Señor, perdóname, Señor. Yo no quiero seguir así. Yo quiero que tú me perdones, que tú me limpies con tu preciosa sangre. Dice la palabra de Dios que cuando nos arrepentimos, dice un versículo que si nuestros pecados fueran como la grana, vendrían a ser como la blanca lana, ¿verdad? Dice que si fuese como rojo carmesí, vendría a ser cuando nos arrepentimos como la blanca nieve. Qué cosa, ¿verdad? Sabemos que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor tira nuestros pecados al fondo del mar y no se vuelve a acordar nunca más. Pero debemos identificar porque en qué reino está influenciando en nuestras vidas. Y de qué manera puedo estar influenciado por el reino de las tinieblas. Era lo que el Señor me ponía. Cuando mis pensamientos y mis acciones van en contra de las leyes de Dios. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando aborrecemos y hacemos desplantes a otras personas, estamos siendo influenciados por el reino de las tinieblas. El reino de Dios sería al contrario. El reino de Dios dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos siendo influenciados por el reino de las tinieblas cuando hay temor en nuestra vida. Porque dice que el reino de los cielos, dice que el verdadero amor, que es Cristo, Él echa fuera el temor. Cuando tú te llenas del Señor, tú dices, oye, espera, ¿esto que viene a mí, esto viene del reino de los cielos o viene del reino de las tinieblas? Lo rechazo en el nombre de Jesús. Vale. Estamos siendo influenciados por el mundo de las tinieblas cuando hay en nosotros amargura, celos, contienda. Y eso impide que tengamos una mentalidad de reino, porque en el Señor vamos a tener gozo, paz. Dice que el Señor dice que busquemos la paz y que la sigamos. Que a paz nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a perdonar. Dice que si te dan una cachetada, ¿verdad? Que pongas la otra mejilla. Y quien dice, a veces la gente lo lee literal. Pero poner la otra mejilla es cuando alguien se mete contigo y tú no buscas venganza, simplemente le dices, no le sigues el juego, oras por él y lo bendices en el nombre de Jesús. Amén. Poner la otra mejilla es ir a la cola del líder, que se te cuele a alguien y tú llevas ahí un montón de tiempo y en lugar de decir, oiga señora, póngase detrás, decirle pase. Eso es poner la otra mejilla. Es cuando vas conduciendo y alguien te toca la pita y te dice 4 cosas, poner la otra mejilla es decirle, te bendigo en el nombre de Jesús. Entonces, iglesia, ¿quién quiere tener una mentalidad del reino? Amén. A ver, ¿quién? Amén. Oye, pues ¿sabes qué te digo? Que vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Teniendo una mentalidad del reino, le vas a dar un buen golpe al diablo. Amén. ¿Dónde están los hombres y las mujeres que quieren darle un buen golpe al diablo? En el nombre de Jesús. Así que, ¿cómo podemos tener una mentalidad de reino? A través de la palabra de Dios. Según Efesios capítulo 4, 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. La mentalidad del reino es saber que se trata de Cristo y no de nosotros mismos. Amén. Se trata de que algún día tú lo vas a ver cara a cara a tu Creador. Y el Señor va a decir, oh siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. ¿Quién quiere ver al Señor cara a cara algún día? Amén. Yo lo quiero ver. Se trata de ser representantes de Cristo aquí en la tierra y que otras personas lo puedan conocer a través de nuestro testimonio y la predicación de su palabra. Pero yo te quiero dejar algo súper importante y quiero que salgas hoy convencido, porque si Dios lo dice, yo lo creo. En Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los reyes? Aquí están. Amén. ¿Y qué quiere el Espíritu Santo que aprendamos en esta tarde? El mundo nos enseña a competir los unos con los otros, ¿verdad? Pero Dios nos llama a la unidad, a la unidad. Vamos a unirnos, iglesia. Vamos a unirnos. Un cambio de mentalidad. Somos colaboradores de Dios para el reino de los cielos. Amén. Trabajamos juntos. Todos somos iguales para Dios. No competimos los unos con los otros. Ponemos todos nuestros dones y todos nuestros talentos al servicio de la iglesia para la edificación de la misma. Amén. Una mentalidad de reino es una mentalidad de servicio. ¿Recuerdan en Lucas 22:26? Dice Jesús, mas no es así de vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Un Dios tan grande no vino a ser servido, sino a servir. Amén. Una mentalidad de reino es decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero servirte. Quiero servirte en tu casa. Una mentalidad de reino es estar, Señor, aquí estoy, dispuesta a ti. El Señor nos trasladó del mundo de tinieblas al reino de su Hijo. Ahora somos sus hijos e hijas por medio de Jesús. Jesús nos ha dado la autoridad y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y ha dado ministerios a la iglesia. Yo quiero que, mira, el mundo te ve como un camarero, pero en el mundo espiritual te ven como un sacerdote. Mira, en el mundo, en lo natural, tú a lo mejor eres una enfermera, pero en el espiritual eres una reina. En el nombre de Jesús. Qué cosas, ¿verdad? Él lo dice la palabra, y si lo dice la palabra, yo lo creo. Jesús nos ha dado esa autoridad. El Espíritu Santo nos ha ceñido de poder. Y el mismo poder
que actuó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el poder que actúa en nosotros. Y si hay algo muerto en ti, tú le dices, Espíritu Santo, el mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte. Yo te pido ahora, Señor, que ese mismo poder actúe a través de mí, en el nombre poderoso. Yo lo creo. Él ha dado dones, el Espíritu Santo. A la iglesia, a ti te ha dado unos dones, a mí me ha dado otros dones. Pero tus dones es para mi beneficio, los míos es para el tuyo, no es para guardarlo. Por lo tanto, nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, deben ir acorde con el reino de Dios. Mira, yo tengo 3 sobrinas chiquititas, están por ahí. Creo que falta una. Y yo siempre le digo a ellas, ustedes son princesas, hijas de Dios, y tienen que saber comportarse. ¿Por qué? Porque son princesas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber comportarnos también de la misma forma. La mentalidad de reino es una mentalidad de conquista. Querer ganar almas para Cristo. Podemos ver la gran comisión. En Mateo 28:19 dice, porque por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mentalidad de reino es hacer discípulos y dejarse discipular. Tenemos que aprender de la palabra, iglesia. La iglesia hay personas, tenemos células. Hay una célula los miércoles que te pueden discipular con Fátima. Tienes discipulado con el pastor online, también lo puedes hacer. Puedes venir a mi casa y formarte, hacer un discipulado. Es una mentalidad de reino. Dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Dice, no se alabe el hombre en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Dice, alábese el hombre en entenderme y conocerme, iglesia. Entonces yo les invito en esta hora que se pongan de pie y le digan al Señor, Señor, aquí estoy. Sabes, una mentalidad de reino no está viviendo en el mañana, sino vive en el hoy.